pues tenemos a Carlos, que es presidente del Colegio de Enfermería, fue director del Hospital director de Enfermería del Hospital de Portollano, gestionando 500 y pico enfermeras. Y luego también fue, esto es interesante, inspector de sanidad dentro del SESCAN. Es un puesto muy interesante. Enfermero inspector, sí. Enfermero inspector dentro del SESCAN. Que hay un poco las tareas, un poco para que vean tu background, cuáles eran las tareas, porque me ha gustado ese puesto. ¿Cuáles eran las tareas del jefe? Bueno, pues era el control de la incapacidad temporal, reintegro de gastos, responsabilidad patrimonial, las prestaciones ortoprotésicas. Era muy variada, muy entretenido. Muy entretenido. Pero bueno, fundamentalmente a lo que dedicábamos mucho tiempo era al control de la incapacidad temporal, tanto del personal propio del servicio de salud como de trabajadores del resto de la población. Uh-huh. Bueno, tenemos a Concha Vitas, que es nuestra responsable de integración, y Concha lleva muchísima experiencia, ¿no?, en el sector sanitario, no desde el punto de vista sanitario, pero pegándote el día a día con los sanitarios. Conociendo el sector mucho, más de 30 años, sí. Uh-huh. Y Pepe es nuestro responsable de soporte, cofundador de Aturnos, y es sanitario de corazón, pero es técnico de profesión. Correcto. Sí, tuve 22 años de enfermero asistencial. Tuve la suerte de ver cómo los mandos intermedios se peleaban con nosotros y nosotros contra ellos. Y sobre todo ver las necesidades que tiene el sector sanitario en la digitalización. Ya apareció Pablo y Alberto por ahí hablando de un cuadrante actualizado, único, en un iPhone 3, y me interesó la propuesta y aquí estamos, 14 años después. Vale, muy bien. Vale, pues entonces vamos a ir, la idea es hablar de dar ciertos datos y que empecemos un poco entrando en cómo aterrizar estas necesidades que nos da la Dirección General de cada sector. Yo, un dato interesante del sector sanitario, fijaros, más del 60% de los gastos en el sector sanitario es personal, ¿no? Y además todos sabemos que la calidad asistencial depende del personal. O sea, es donde está la mayoría del gasto y donde estamos dando esa calidad y esa diferencia entre una buena y una mala calidad asistencial, ¿vale? Un 60%. Esto sería en el sector privado. En el sector público, por ejemplo, nos vamos a un 43% de gasto directo, pero con transferencias o conciertos donde también trabaja personal, yo creo que podríamos decir que más de un 60%, yo creo que lo hablamos con Concha, más de un 60% de la cuenta de resultados de una empresa sanitaria es personal, ¿vale? O sea, que es una fuente de gasto importante. Vale, entonces, este sector ahora mismo, está muy preocupado con la parte del absentismo, ¿vale? Y yo sé que decir un dato así, un 11,6% de absentismo, puede sonar feo, ¿no? Y a mí una cosa, ya que aprovechamos que tenemos dos personas del sector sanitario, es un poco que habléis del estrés que supone trabajar en el sector sanitario y por qué con ese estrés tenemos ese absentismo. Además, fijaros, aquí hemos dividido en dos. El sanitario sería gestión hospitalaria y el sociosanitario estamos hablando de residencias, ¿no? Por poner las dos en la misma. Y estamos hablando de un 12% que hablamos con Carlos, que a lo mejor podría ser un poco más, pero a mí me gustaría, antes de dar el dato, que entendiéramos un poco ese estrés, ¿no? Y ese estrés que genera la sanidad en sus trabajadores, porque tenemos ese dato que es el más elevado dentro de los sectores. ¿De dónde viene ese estrés? Bueno, primero daros los buenos días, yo creo que es lo primero, antes de nada, y agradecer la invitación a Turnos y darte la enhorabuena por tu exposición breve, pero que muy concisa, muy bien traída. Bueno, el sector sanitario es un sector muy complejo. Un hospital no es el mismo a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Cuando tú cambias, al día siguiente no sabes lo que te vas a encontrar. Cuando dices que cuesta la planificación, que a los gestores nos cuesta la planificación, es porque pasamos la mayoría del tiempo una cosa que me imagino que habréis oído, es apagando fuegos, resolviendo problemas. O sea, desde que llegas surge un problema. Tú cuando entras por la puerta del hospital no sabes lo que te vas a encontrar. Te puedes encontrar cualquier cosa. Y si eso es a nivel de dirección, pues imagínate en cualquier planta. O sea, te surge desde unas infecciones postquirúrgicas inesperadas y es un mundo cambiante totalmente. O sea, tú cuando
no sabes lo que te vas a encontrar detrás de una puerta donde vas a acceder, eso te genera ansiedad, te genera incertidumbre y, por supuesto, al final, estrés. Y no te digo, además, determinados servicios como puedan ser urgencias o UCI, ¿no? Has hablado antes del quemado, del síndrome del quemado, del burning. El burning se da mucho en el ámbito sanitario, se da sobre todo en las UCIs y en urgencias, ¿no? Se viven situaciones muy complicadas con seres humanos que no se puede perder. Hombre, siempre el profesional tiene que ser un poco aséptico, pero no se puede perder la capacidad esa de humanización. Y eso hace que a su vez te afecte a nivel personal y se generen esos síndromes de quemados. Y que ya te digo, yo diría, no sé si existe otro sector profesional donde se dé tanto como en el sanitario. Y ahí incluyo no solo enfermeras, ¿no? Sino también los médicos. Yo, cuando manejaba o trabajaba en la inspección, más de una baja, incluso alguna invalidez como consecuencia del síndrome de quemados se ha dado. Sí. Y bueno, sí quiero hacerte una pequeña puntualización. Es que has dicho, tú me has preguntado en la puerta de cuántas enfermeras, y la dirección de enfermería, no puertollano, cualquier dirección de enfermería no solo lleva enfermeras, lleva auxiliares, lleva a los técnicos de laboratorio, de rayos, y en algunos casos, como el mío, también celadores. Lleva casi el 70% de la plantilla del hospital, ¿eh? Sí, sí. O sea, lleva mucho peso, mucha gestión de personal. Y eso es complicado, es difícil de gestionar, es difícil de planificar. No obstante, siempre se pretende planificar, establecer unos objetivos, unas pautas, ver cómo evolucionan los gastos. Eso se va siguiendo mes a mes. Exige mucha dedicación y mucha atención. Las direcciones de enfermería tienen mucha atención personal a su personal y es algo que yo creo que no se debe de perder nunca. Precisamente por eso, porque es un trabajador, una trabajadora que está muy cerca de situaciones muy críticas y si necesitas tu atención, tú tienes la obligación de prestarse. Yo ahí lo que veo, o sea, hay un absentismo, digamos, de personal que está directamente con el paciente. Y también estamos detectando cada vez un asentismo más de los mandos intermedios. Y una cosa a mí que me sorprende de este sector es que el mando intermedio planifica. Esto no ocurre en otros sectores. En la fábrica un jefe de línea no planifica. Le mandan y ves a este turno, tú coordinas a la línea. Pero en cambio en el sector sanitario el mando intermedio es responsable de la planificación de la planta, ¿no? Y yo creo que eso también aumenta el burnout, ¿no? Tengo asentismo, tengo paciente, tengo que mis trabajadores me están pidiendo... Voy a hacer mía también esta respuesta. Sí, porque cuando hablas de mando intermedio, ya si hace falta estoy callado el resto del tiempo, pero esta es mía. Cuando hablas de mando intermedio, yo lo he dicho muchas veces públicamente y lo seguiré diciendo, estás hablando de las supervisoras. Yo creo que son unas profesionales, la mayoría son mujeres, de quitarse el sombrero. Yo he dicho que son la columna vertebral del hospital. Si las supervisoras no funcionarían los hospitales. Es una dedicación, una forma de trabajar, de hacer las cosas, una implicación personal y profesional que no se da habitualmente. Yo de verdad, siempre lo he dicho y lo diré y lo defenderé. No hay unas profesionales mayores con mayor implicación. A ellas se debe que funcione todo y aparte esa mano izquierda también hay que tener. O sea, porque ellas siguen siendo compañeras de las que son jefas, tienen que trasladar aquello que se dedica, que establece la dirección y que se lleve a cabo. Y son capaces de hacerlo, ¿no? En cualquier organización la información va de abajo a arriba y las decisiones de arriba a abajo. Pues ellas son esa correa de transmisión, ¿no? Y la verdad es que lo hacen realmente bien. Y se dan, claro, a veces situaciones muy quemadas. También te puedo decir, por experiencia personal, algo que me llamó mucho la atención en mi etapa de dirección. Yo he visto a enfermeras llorando porque se iba la supervisora. Sí. La supervisora la cambiamos. En este caso era una decisión mía, que después de tomarla dije, joder, no sé si he metido la pata o no. Al final funcionó, ¿no? Pero alguien que lo llevaba todo muy bien hecho, que no era cuestionable, son auténticas lideresas. Sí. Ojalá y ese modelo de funcionamiento fuésemos capaces de trasladarlo a otro sitio. Y ahí entonces vamos a hablar del mando intermedio. ¿Qué herramientas a nivel de gestión de tiempos le podemos dar a un mando intermedio?
para que tenga menos estrés y sea más interesante, ¿no?, para ellos ese puesto. El mando intermedio tiene ese doble estrés de la parte sanitaria, tiene atención a pacientes, atención a familiares, tiene la presión de dirección, tiene además las discusiones con su equipo, y lo que hay que hacer es darles herramientas para liberarles de una parte de la carga mental, una parte de la carga administrativa. Pues si el trabajador hace sus propias peticiones de cambios y de días libres, no tiene que ir con papelitos, no tiene que acordarse de... Si tiene unas restricciones que le ayudan a saber que a esta persona no le puedo poner turnos de noche porque tiene un problema médico, si tiene una matriz de polivalencias, que el responsable de radiodiagnóstico sabe que la persona que maneja la resonancia también en un momento dado puede hacer mamografías. Todas esas herramientas para que no se tenga que acordar de todo eso, que muchas veces, lo sabrá, lo llevan en la cabeza y al final supone más carga mental, más estrés, y a ellos les cuesta poder dedicar tiempo a lo que tienen que dedicarlo. A mí seguro que te habrá pasado, a mí me decía muchas veces, es que yo soy enfermera, es que no puedo hacer mis tareas asistenciales porque tengo que estar planificando, tengo que estar... Y entonces necesitan ayuda, necesitan manos y necesitan herramientas que les faciliten la tarea de reporting, la tarea de gestión. Ajá. ¿Y por qué pensáis que en este sector no puede haber un coordinador de planificación a nivel de hospital? Es decir, ¿qué ocurre en otras empresas? ¿Qué es lo que hay que conocer bien qué es lo que se pierde un coordinador que está más arriba, que ve todo el hospital, que entiende necesidades? Ahí has abierto una conversación interesante que es el tema de la polivalencia, ¿no? Que enfermería está luchando por la especialización, pero a nivel de planificación es más sencillo con polivalente porque puedes jugar con... Entonces, no sé, Pepe, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿tú por qué piensas que un responsable de planificación no es un perfil que exista? Yo menos en algún hospital muy, muy grande, no como un Gregorio Marañón, una fundación, no existen esos perfiles. No existen esos perfiles, pero en el sector privado sí ya se maneja esos perfiles. Hemos visto clientes que las formaciones y las consultorías y sobre todo el punto de enlace entre a turnos y los hospitales privados sí tienen ya un perfil, más bien incluso ya no son ni enfermeras, son personas de recursos humanos que se ha peleado mucho con las planificaciones, juntados con dirección de enfermería, TCAES y demás. Y yo apostaría por esa figura porque funcionan bien. Y es cierto que son hospitales privados más pequeños, no son tantos elefantes grandes como puede ser la Jiménez Díaz o algún hospital público, pero yo apostaría por ese perfil porque también la generación que viene son más tecnólogas y son capaces de utilizar esas herramientas que comenta Concha, que controla las restricciones, los ratios, a coberturas urgentes, puede hacer una búsqueda... Tener esa información es lo que permitiría tener esa figura, porque muchas veces es el propio responsable, el supervisor, el que hace muchas cosas de cabeza, porque sabe que esta persona no la puede poner en este turno, esta persona no puede manejar esta modalidad de radiodiagnóstico, y teniendo toda esa información, sí que podría haber una persona que teniendo en cuenta todo eso que ya tiene el supervisor en su cabeza, si tiene la información podría planificar. Muchas veces, seguro que ha pasado, es porque, yo superviso a mi personal, yo planifico a mi personal porque yo sé lo que puede hacer cada uno y nadie más lo sabe. En el caso de la división de enfermería, ahí están las supervisoras de unidad y luego están las supervisoras de área que controlan varios espacios dentro del hospital, ¿no? El área de servicios centrales, el laboratorio, rayos y demás. Y de alguna forma hacen eso, lo que tú planteas y que me parece muy razonable. Y de alguna forma en el sector público también se plantea, ¿no? Alguien que planifique desde arriba, que esté a la misma altura que el director de recursos humanos. Eso es. Yo creo que eso se ha llegado a planificar. De hecho, al nuevo modelo de gestión sanitaria, de gestión de hospitales, que es gestión por procesos, o sea, no tanto por direcciones como están en la actualidad, se está llevando a la gestión por procesos y por encima de todo eso que exista una dirección de planificación. Eso está pensado, incluso ha habido algún proyecto o algún proyecto piloto que se ha hecho concretamente. Existe un proyecto
durante un tiempo. Me imagino eso se volverá a retomar porque es razonable y yo creo que se aprovechan muchísimo los recursos y se llegan a los objetivos que se propongan. Sí, yo creo que ahí un poco hay como dos variables, ¿no? Una es que la polivalencia, que es un poco una discusión del sector, ¿no? Queremos tener enfermeras especialistas, pero a la vez nos pide polivalencia, que no quiere decir que una enfermera no pueda ser polivalente a la vez en varios, ¿no? En varias. Entonces, por un lado tenemos la lucha, ¿no? A nivel de enfermería, de la especialización, pero la realidad de los hospitales es que necesito personal polivalente. Y luego la otra variable que también hemos visto que genera problemas es el tema de los ratios, ¿no? Yo el ratio de cantidad de pacientes que pueden tener una enfermera, yo a lo mejor me meto en un berenjenal, como diríamos aquí, pero no los he visto. O sea, es un poco muchas veces decisiones políticas. ¿Por qué necesitas X anestesiólogos en esta planta? ¿Por qué necesitas aquí X enfermeras? Y luego eso en la operativa diaria te complica más, porque si yo necesito a alguien en la UCI, ¿de qué planta tiro si no sé en qué ratio hay, ¿no? Y es un poco ahí como que hay, no sé qué opináis, como que no hay ni un criterio, o hay un criterio nacional pero que no se aplica, o luego cada hospital prefiere no entrar en esa discusión. No sé qué opináis. Bueno, los ratios en enfermeras son muy, muy controvertidos. No sé si voy a decir algo que no debiera. Pero muchas veces defendemos cosas que yo creo que no se ajustan. Los ratios enfermeras, no son trasladables los del Reino Unido a los de España. La enfermera anglosajona no tiene nada que ver con la española, ¿no? Allí hay varios niveles y aquí la enfermera, por definición, es la que es graduada, la que es universitaria. Entonces, jugar con esos datos, bueno, siempre que los utilizamos, y los colegios lo hacemos así, aprovechándonos de ellos, ¿no? Y hablamos siempre de los ratios a nivel de población, ¿no? Dicen que en el Reino Unido o en Alemania hay un 8 enfermeras por cada 1.000 habitantes y en España o en esta comunidad autónoma tenemos 5 por cada 1.000 habitantes. No es la misma enfermera. Es mejor la nuestra. Hombre, eso no lo duden nunca. Luego ya los ratios a nivel hospitalario, en Castilla-La Mancha no estamos mal, ¿eh? Castilla-La Mancha no estamos mal, como has dicho tú, varía mucho de un hospital a otro. Si, por ejemplo, te puedo decir, en una UCI son una enfermera por cada 2 pacientes, y eso casi se da. O en urgencias depende de la presión asistencial, ¿no? Pues sitio como Puerto Llano, que tiene una media, o tenía, los datos yo no los tengo frescos, los tengo de cuando estaba allí, teníamos de 120 urgencias diarias, hay 6 enfermeras por turno. Es razonable. En una planta hay una enfermera por cada 7 pacientes. Varía también por turno, no son las mismas necesidades en el turno de mañana que en el turno de noche. Suponemos que el turno de noche los pacientes lo que tienen que hacer es descansar, y excepto que alguno que necesita una atención más continuada, lo normal es que se disminuyen las presencias en la noche. Eso es lo habitual. Ya te digo que nosotros aquí no somos de los peores comparados con otras comunidades que van sacando pecho, y yo creo que en eso le ganamos. Perderemos en otras cosas, ¿no? Pues la carrera profesional, que y ahora si quieres hablamos de ella, que no se ha concedido y habrá que reclamarla y que conseguirla. Por supuesto, ya si quiero lo hablamos después con otros criterios. Yo creo que tienen que cambiar los criterios de la carrera profesional. Pero en cuanto a personal sanitario, quitando momentos, como parece ser ahora, donde las contrataciones han disminuido, no sabemos por qué. Yo, además, ayer estuve hablando a ver si realmente no se sigue contratando, y me dijeron que se sigue contratando de una forma mucho más lenta, digamos, pero algo se está haciendo. Pero no se está contratando con la alegría que se contrataba en mayo, por ejemplo. Sí, ahí, por ejemplo, claro, hablamos del tema de los ratios, ¿no? Una cosa complicada en el sector sanitario, yo creo que se hace es un análisis de demanda. Claro, tú tienes un presupuesto anual, claro, tú tienes un ratio, y también tienes que analizar qué va a ocurrir el siguiente mes para hacer contrataciones. Esto es algo que parece que muchas veces la sanidad siempre vive de los mínimos, ¿no? Es el mínimo que yo tengo y con ese mínimo tengo que funcionar. Y esa estimación, que yo sé que la demanda es complicada de estimar, porque estamos hablando de que llega un paciente con 2 pacientes en una planta
con cierto problema y la enfermera esa de noche Exactamente. burnout ese día porque no le da tiempo a atender a esos 2 pacientes, pero sí hacer algunas medias o ciertos análisis, ¿no? Para guardarte del presupuesto esas horas para luego sacarlas, ¿no? Bolsas que trabajan muchos clientes de sanidad que hacen bolsas de horas donde te doy días en momentos valle y momentos pico, ¿no? Eso también parece que le cuesta un poco, y yo creo que también es un poco porque no tiene tiempo el mando o porque no hay esa visión por encima de hacer ese análisis. Los has sufrido tú más que yo. Sí, los ratios, volviendo a lo de Carlos y lo que preguntaba antes, los ratios existen, pero están firmados por sindicatos, la mesa de dirección y demás, pero esos ratios no se mueven, hay que actualizarlos más, incluso ver ratios en verano, en invierno y demás. Ratio, una enfermedad cada 10 paciente. ¿Cuál es la calidad de estos pacientes? ¿Qué grado? No es lo mismo es una intervención de una hernia que un politraumatizado, ¿no? Entonces son ratios que para mí debería ser más flexible, incluso y esa labor sí se la pasaría a la supervisora. La supervisora no tiene que estar delante de un cuadrante rellenando las demandas, que para eso otras personas que esto me perdí. La supervisora tiene que ver la calidad de servicio que se presta en su unidad. Puede ver una enfermera con 10 pacientes, pero esos 10 pacientes demora pues, sus cuidados 1 hora por paciente. Entonces, no le da tiempo. Entonces, y, sin embargo, hay otros servicios que puedes tener en esa misma semana más enfermeras con una calidad de servicio muy óptima porque realmente tienen tiempo para dedicar sus cuidados. Yo los ratios soy partidario, pero con una actualización continua y ahí sí tienen que las supervisoras dar un golpe en la mesa. Son como 2 puntos, ¿no? Por un lado, que se definan los ratios y se usen, que se revisen si son útiles porque es una situación de burnout para la enfermera. Si el ratio está mal definido, tengo mucha carga de trabajo y me quemo, ¿no? Y luego realmente si esos ratios están definidos y necesito polivalencia, tenerlos para utilizarlos durante la gestión de la planta, ¿no? Y luego también, en esa parte del burnout que hablamos de paciente, ¿qué opinamos? Que es muy trendy el tema de la planificación, ¿no? O que están cambiando. Una cosa que estamos haciendo es, tenemos enfermeros facultativos con muchas horas en hospital, con estos turnos, el tema de que es tendencia a las 12 horas y que vayan una vez, pero que puedan descansar más días, ¿no? Un poco para refrescarse y luego ir otra vez con fuerza al siguiente turno. ¿Cómo es el tema de las 12 horas? ¿Ayuda a las 12? Los propios profesionales para mejorar su conciliación. Sí, al asistencial, tanto TK, enfermero y demás, lo que nos interesa es lo menos posible al hospital. ¿Por qué? Porque tenemos vida afuera. Está el famoso turno de 7 horas que le llaman antiestrés y es mañana, tarde, noche, saliente y te vuelve a los 2 días a otro hospital. Tiene la sensación de que vives dentro del hospital. Después, si hace noche, pues tiene el día perdido. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues haciendo turnos más largos de 12 horas. Al final, el enfermero, en este caso, va a trabajar sus 1.700 horas al año, pero en turnos más compactos. ¿Cómo se consigue? Con patrones de 12 horas. Eso lo reclama el propio trabajador. Eso no es impuesto por dirección ni nada. Son los propios trabajadores. Es una tendencia que ya lleva varios años, incluso diría antes del COVID, y sobre todo en el sector privado, porque también el sector privado suele compaginar lo público con lo privado y necesita ese espacio de tiempo, a lo mejor no para conciliar con su vida familiar, porque son personas jóvenes que quieren trabajar doble empleo y demás, o son contratos... Concilias una vida familiar con la vida profesional, con cursos que estés haciendo para ampliar formación, es lo que tú dices, es pasar menos tiempo en el hospital. Aparte que la parte humana de eso tú lo has vivido, de que te vas a casa o que te has dejado un paciente y tardas un rato en desconectar, la sensación mental es de que estás allí siempre. Hay que descansar. Con los turnos de 12 horas, pues... Haz un turno de día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y ya no vuelve hasta las 8 de la tarde del día siguiente. Se hace una mañana, una noche, saliente y 3. Eso sí mola. Entonces, los propios los reclaman
los propios trabajadores. Incluso hay servicios en los que es un patrones, o sea, un servicio híbrido en el que hay patrones de 7 horas para el personal que no le interesa hacer 12 horas seguidas y personal de 12 horas que sí le interesa. O sea, Entonces, se puede compaginar, eso es hacer tu cobertura de demanda y va rellenando con personal, con claro, turno de 7 horas y patrones. ahí llamamos un poco, ¿no?, a empoderar al empleado, y eso está muy bien, que el empleado le demos la facilidad para que él pueda escoger su rotación. Oye, yo quiero trabajar 12 horas, pero a lo mejor hay otra persona que tiene otra forma de ser, que prefiere, que vive al lado del hospital, que tiene un trabajo de consulta, a lo mejor me lo invento, no es tan estresante. Entonces, ¿no?, esto es muy interesante, el tema de empoderar al empleado y que el propio empleado pueda gestionar su tiempo, ¿no? Y que quitemos al mando intermedio de ese proceso, ¿no? Que como he dicho, que haya un cambio. Oye, quiero cambiar con una compañera, pues esto, que si tiene la misma especialidad, el mando no tiene que hacer nada. Ya son responsables los propios trabajadores de saber que le planificaron, que tiene que cubrir, que es así, que ellos son responsables de su turno, saben que tienen que ir y lo cambian, ¿no?, para integrar. Como ha dicho Pepe, la decisión de hacer el turno rotatorio tradicional a pasar a las 12 horas es decisión de la unidad de enfermería. Tiene que haber un porcentaje de enfermeras que lo quieran hacer. No se lo impone nunca la dirección. Si ya se entiende como es así, que ganan en calidad de vida y lo quieren llevar a cabo, fenomenal. La dirección, encantado, porque los servicios están cubiertos y si la gente está mejor, estamos mejor todos. Y además, que lo ha dicho muy bien, se puede, para hacer los turnos de 12 horas, tendríamos que sacar un cuadrante aquí, hace falta un turno de 8 para ir completando las presencias, ¿no? Y siempre, si se queda una persona descolgada y está dispuesta a hacer el de 8 porque le viene bien, es fenomenal, o sea, felices todos, está muy bien. Y además, una cosa que ha dicho Pepe muy interesante es lo de los ratios, volviendo un poco a los ratios, no hay que hacerlo en función de los pacientes. Yo digo, si era 7 pacientes, una enfermera, hay que hacerlo en función de las cargas de trabajo. No todos los pacientes requieren la misma carga de trabajo. Entonces, eso es muy difícil jugar con ello, pero es a lo que hay que ir. Claro, es la tendencia natural, es lo que tenemos que hacer. Y bueno, como te digo, no en los hospitales, no todo el mundo quiere tampoco las 12 horas, Pepe, ¿no? También se dan situaciones que se han dado en algunas unidades de enfermería donde existe la iniciativa y al final no se lleva a cabo porque la mayoría no quiere. Eso está bien. Yo creo que todo aquello, esa decisión que toman los propios empleados, trabajadores del sistema y que ellos entienden que van a estar más conformes, que van a desarrollar mucho trabajo, yo creo que adelante porque al final todo va a funcionar mejor. Sí. Hay muchas veces cuando vamos a cierto tipo de empresa sanitaria tiene un poco el miedo de perder el control, ¿no? Es decir, vale, yo empodero, yo le doy herramientas pero ¿hasta qué punto? ¿No? Hablamos antes de que las direcciones, y ahora, por ejemplo, el sector sanitario que tiene tanto problema de rotación, ya han dicho, aceptamos el cambio. O sea, sabemos que tienen que empoderarse. O sea, no hay otra, ¿no? Si queremos tener enfermeros, contratarlos, por ejemplo, Sanidad Privada Madrid, que tiene bastantes problemas para retener ese talento, ya le han aceptado que empodera, ¿no? Y se empodera tanto que hay ciertos servicios, por ejemplo, ocurre mucho en facultativos, que el médico dice cuándo va a hacer el turno y le asignan consultas. O sea, que ya es gestor propio de su tiempo y la estructura de procesos dentro del hospital está preparada para que una vez que diga, digamos, no el que más poder, ¿no?, pero el que más complicado es de retener, defina, mañana por la tarde puedo hacer consulta, mañana puedo hacer quirófano, busco enfermeras disponibles, oferto el turno para cubrir ese quirófano, pongo las TK, o sea, que es como que está girando mucho hacia el empoderamiento del empleado y ese miedo que había, ¿te acuerdas, Pepe? Al principio, cuando vas al cliente de, pero ¿cómo hace la enfermera un cambio? Que yo he puesto esto y esto viene este día. No, esto ya, las direcciones generales han entendido que hay que empoderar al empleado y ha venido para quedarse. En la sanidad privada los facultativos muchas veces no son exclusivos del centro, sino que también están en otros centros y eso hace que tengan que jugar un poquito. Pues yo puedo el miércoles por la tarde, pero no puedo el jueves por la mañana. Y después también están los facultativos de consulta que conllevan personal asistencial que le asiste y que dependen, pues cuando el médico viene, tiene que venir y si el médico no viene, no tiene que venir en algunas consultas, por ejemplo. Si se alarga la consulta, pues el propio trabajador solicita, oye, yo me he quedado hasta las 8 o me he quedado hasta las 9 porque me tengo que quedar hasta que se vaya el médico.
y es el propio trabajador el que gestiona esos tiempos. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, hay bastantes retos, ¿eh? Veo que hay trabajo en la gestión de tiempos en el sector sanitario. A veces entonces se da mucho, es muy típico en los quirófanos, ¿no? Los quirófanos, los turnos, ahí no se dan de 12 horas, prácticamente nunca, pero bueno, son hasta las 3, pero si a las 3 hay una persona al quirófano que se está terminando de operar, ahí se queda todo el mundo. Y las 3 pueden ser las 5 de la tarde o las 7 de la tarde, ¿sí? Porque hay intervenciones que por la razón que sea se complican. Entonces, algo que se da donde más Sí. se da es en los quirófanos y, bueno, se acepta con total normalidad y naturalidad. Entonces, hay también un poco... Yo creo que es que la población también tiene que saber que eso pasa en los hospitales. O sea, que alguien que tiene que estar en su casa a las 3 a comer, llega a las 7 de la tarde. Sí. ¿No? Porque luego, hombre, cuando recibimos un trato inadecuado, que también pasa, pero muy pocas veces, enseguida recriminamos, no, mire, esta persona, aparte de todo esto, ayer se fue a las 7 de la tarde a su casa, entrando a las 8, o sea, estuvo 12 horas en el hospital. Sí. Luego hay que buscar la forma, hombre, primero la gratitud que hay que tener hacia esos profesionales y las posibles compensaciones, por supuesto. Sí, ahí en esa parte, no, Pepe, hemos trabajado y Concha mucho en el tema de las bolsas, ¿no? Esa persona que se queda esas 4 horas más, 3 horas más, que como dices ocurre mucho en el quirófano, lo tengo que recoger ese dato, tengo que saber que esa persona se ha quedado esas 4 horas y luego premiarla, ¿no? Que hemos visto que hay como dos tendencias. Hay trabajadores que lo quieren cobrar o gente que se guarda esa bolsa para en otro momento determinado. Cuando a mí, personalmente, ¿no? Me interesa que muchas veces ser capaz de... Y a veces que vienen planificadas, donde el supervisor tiene que negociar, ¿no? Oye, hay una operación a las 2, esto prepárate y tiene que estar tirando, y otras veces que por situaciones, ¿no? Pues te tienes que quedar. Y por ejemplo el tema de las bolsas sí funciona bien, ¿no? Como hemos visto. Sí, las bolsas, bueno, las bolsas hay bolsas oficiales y bolsas no oficiales. La supervisora siempre tiene ahí a su gente que nunca le va a fallar, ¿vale? O sea, cuando yo, por ejemplo, en un asentismo, una cobertura urgente siempre tira de las mismas personas, porque esas son las bolsas no oficiales. Digamos que ahí hay un negocio oscuro, entre comillas. Después están las bolsas que sí, bolsas de contratación, en la que Recursos Humanos ve cómo va de horas una persona, en el que va justa de horas o va libre de obrar con muchas horas. Entonces, cuando hay por necesidad de servicios, para quitar lista de espera, se tienen que comentar las pruebas diagnósticas, resonancias o quirófanos y demás, pues ahí ya tiran de personal de esa bolsa específica, donde hay un control de horas y se puede llamar con una programación y con... pero ahí donde más se mueve es ese trabajo que hay por detrás, no oficial, incluso los cambios de turno de compañeros que hay, compraventa de turnos y demás, que eso hay que ser más transparente, y a día de hoy sí hay herramientas para controlar eso. Ah. Y es otro melón que no quiero abrir, pero está a la orden del día. Y hablas de esta bolsa oscura y una cosa que ocurre no solamente en el sector, y no sabemos cómo cuidar, y esto es un poco, a ver qué ideas tenemos a lo mejor en esta mesa, es esa persona polivalente que siempre te arregla el servicio cuando falta algo, ¿no? O sea, tienes una persona que vale para todo, que te puede hacer, no sé, irte a la UCI, a urgencias, a una planta, que sabes que se va a cambiar el horario, que va a ir, lo vas a llamar por la mañana y va a ir por la tarde, y luego no lo premias, ¿no? Porque es esa persona que te arregla esa bolsa oscura, que te falta uno, que hace un asentismo esta tarde, que no puede venir, o un fallecimiento, tienes que meter a alguien, y eso vemos muchas veces que hay una persona que es... Todos tenemos en mente, ¿no? Seguramente en el hospital, es esa persona que se adapta al horario, que se cambia y cogemos y no lo premiamos, ¿no? Y a veces que luego llega un momento en el que también tiene un poco de burnout, ¿no? Me estoy adaptando aquí, me ha adaptado cambios, sacamos el servicio y a mí tampoco me repercute, no sé, ni económicamente, ni en horas libres. No sé un poco cómo podemos cuidar a ese perfil que está ahí oscuro. Bueno, te voy a dar un cable. A ver. Porque veo que en la pública está ahí. A ver, en la pública eso está más controlado. A ver, tú puedes premiar. Normalmente esa persona que está dispuesta a todo, que no tiene un no, son personas jóvenes, que no tienen un contrato estable, tienen contratos así 3 días, una baja, a ver si pide una baja maternal que es más larga, tal. Entonces, esas cositas, pues
en la función pública está más cuidado porque hay una bolsa de contratación y están los sindicatos para estar loro y todos los enfermeros saben quién es que está por encima mío para llevar un contrato. En la privada yo creo que se suele premiar pues dándole un contrato más estable, remunerado económicamente, demás. Por detrás, en la pública no te puedo dar un contrato, pero si me pides la Semana Santa porque quieres ver a gran poder, pues la Semana Santa la tiene garantizada. Muchas veces el premio es esa prevalencia, esa prioridad a la hora de conceder permisos. Pues si me han pedido 2 y tú siempre respondes, si tú no respondes nunca, pues a ver a quién elijo. Y esa persona, pues al final, por eso es importante tener oficialmente un grupo polivalente de enfermeros. Yo lo que haría, o sea, de mi experiencia, llevo 22 años de enfermero asistencial y tanto no solo en España, también está en Portugal. Y ahí en Portugal había un equipo de polivalentes contratados, ¿vale? Un grupo de 15 enfermeros, un hospital grande, 15 enfermeros, 10 TKs, celadores y demás. Y esos propios polivalentes tenían su patrón de turno, ¿vale? Pero sin localización, es decir, sin un servicio destinado. Porque un asentismo, yo lo considero, cuando veo un asentismo de un compañero, yo lo veía que era como una mini bomba que caía en el hospital y generaba una onda expansiva que hacía muchos daños colaterales, ya no solo impacto económico, sino esa cobertura urgente, ¿cómo la hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos doblar a la persona que ha salido de turno? ¿O la persona de ese turno tiene que asumir el trabajo de otro? Entonces, esos grupos de polivalentes que volvemos a la matriz Provencia, eso para mí es importante que haya en un sector. Yo soy enfermero y estamos luchando junto con el colegio para las especialidades de enfermería. Pero, ojo, que vamos, a lo mejor eres especialista en pediatría, pero el hospital de tu ciudad no necesita enfermero especialista en pediatría. Sí. A lo mejor es mejor ser polivalente. Yo he tenido la suerte de trabajar en muchos servicios, quirófano, neurocirugía, tal. Y eso, personalmente, te llena, hace más conocimiento y cuando estás quemado, pues te va a otro servicio. Para eso sí existen la mudanza de servicios, ¿cómo se llama? Las transferencias internas. Sí, hay una cosa interesante que hace otro sector, que hace el retail. Tú estás hablando de polivalencias de habilidades, ¿no? Que puede hacer UCI, conocimiento. Pero una cosa que hace el sector de retail que está muy bien es que hace equipos polivalentes en el tiempo. O sea, si tú no puedes contratar, me lo invento, hay un ejemplo, en un servicio de urgencias, todas las personas que, me lo invento, que tengan de 50 a 30 años y tengan hijos, porque un fin de semana no te van a venir y tienes menos posibilidades de que esa persona venga un fin de semana. Entonces, lo que hay que decirle a recursos humanos es que cuando configure el equipo, mire la polivalencia funcional, pero mire la polivalencia de tiempo. Y hay empresas de retail que hasta te dicen, oye, yo te contrato, pero tienes que saber qué horario preferente tuyo es fin de semana. O tienes que hacer estos fines de semana para que tú juegues con una polivalencia en el tiempo. Esto es algo que recursos humanos ni se plantea. En un hospital y yo cubro y ya está. Tengo las enfermeras contratadas, ¿no? La calidad del servicio. Pero esa visión, ¿no? Que no tiene alguna de decir, oye, pues para quitar, ¿no? el burnout y permitir cierta flexibilidad, voy a contar polivalencia a nivel de tiempo. Gente que pueda trabajar de noche, que esté dispuesta a trabajar de noche, gente que... ¿no? Porque luego, además, cuando los servicios van creciendo, pues hay restricciones, ¿no? No puedo hacer turno de noche, los médicos se quitan las guardias y ahora me faltan guardias porque este médico a partir de 50 años no puede hacer guardias. No. Lo que pasa es que es muy complicado. El patrón de tener a alguien sin localización para que te haga esas coberturas en el sector privado no se da y en centros pequeños entiendo que tampoco. Y ojalá pudieran elegir, pudieran darse el lujo de, además, elegir en función de circunstancias personales. O sea, es verdad que hay estamentos que son más fáciles de cubrir, pero en el estamento de enfermería o en el estamento de facultativos, como para preocuparte también de cómo tienen los fines de semana. Puede ser que es que no puedan, ¿no? No puedan los departamentos de recursos humanos forzar esa situación o hacer esa búsqueda. En la administración, a priori, contratar en función, eso es complicado. Una vez dentro, algo así se
se puede plantear y se podría hacer perfectamente, ¿por qué no? Pero como tú dices que hay una empresa privada que ya a la hora de contratar establece el perfil en función de los turnos que se van a cubrir, eso imposible. Ni mucho ni poco imposible. Sí que es verdad que una vez dentro, a lo mejor hacer equipos que combinen gente más joven con gente con más experiencia que aporta a ambas partes, una vez dentro sí. Eso también debe de ocurrir, porque otra cosa que vemos en el sector, que llega el verano, los que saben se cogen las vacaciones, vienen las sustituciones y como nuestra plantilla estable durante el año ya tiene las skills, no me preocupo porque tengo cubierto el año, pero cuando se van de vacaciones no he ido formando gente nueva, o sea, podríamos llegar a decir, es que en un equipo un 10%, 20% durante la temporada tiene que ser personal sin formación para irlo formando, ¿no? Y luego no nos encontramos los problemas del verano, que además, ¿no? Que el supervisor de verano ya es el que se vuelve loco, ¿no? Porque no conoce al personal, que es personal de verano, no sabe las skills que tiene, los que saben están de vacaciones y aumentan los problemas, ¿no? Ese tipo de estrategias de otras áreas pues se pueden introducir aquí para quitar ese un supervisor que lleva una unidad, igual lleva en verano 3, con lo cual aumentas la carga. Sí, eso es complicado. Decías antes de premiar, es que se me ha quedado a mí, yo creo, cuando tienes un cargo así de responsabilidad y tienes a alguien con esa capacidad, esa dualidad de ir a un servicio y otro y de implicarse y estar siempre dispuesto, tienen la obligación de compensarle. Y siempre pues será mucho más fácil, como ha dicho Pepe, en la administración, en lo privado, ¿no? En la administración privada, pues mira, como eres fenomenal, te hago un contrato y te dejo ya estable en tu puesto de trabajo. Nosotros eso en la pública no se puede hacer porque hay que pasar un proceso de selección. Pero suele coincidir que las personas con ese perfil están muy implicadas y también les gusta formarse. Entonces, pues mira, que voy a ir a un congreso, pues le facilitas el ir a un congreso o le facilitas estar en un puesto de trabajo. Hay una movilidad anual todos los años, se sacan un montón de puestos en los hospitales. Tú tienes la capacidad como gestor de retener un porcentaje. Pues mira, ¿quieres quedarte aquí? Pues lo mantienes ahí o la mantienes ahí. O sea, siempre existen pequeñas fórmulas para compensar esa dedicación. Yo creo que, vamos, y además suele ser gente generosa. ¿Sí? Yo la experiencia me dice que tampoco te piden nada, a lo mejor te piden eso. Oye, ¿puedo ir a un curso, puedo ir a un congreso? Yo creo que se lo tienes que facilitar y siempre lo tienes que hacer. En esta vida es un toma y daca, en definitiva, ¿no? Y aunque nadie te lo reclame, te ves tú en la obligación, ¿no? Y ya te digo que desde el sector público, yo siempre que he podido así lo he hecho, vamos. Y es más, te sientes tú satisfecho cuando dices, joder, mira, he conseguido compensar a esta persona que está tan implicada. Sí. Es una... Bueno, a ver, queda un poquito tiempo. Yo creo que hemos hecho un poco parte de conceptos clave, que también cuando vamos a clientes nos gusta. Ahora hemos hablado de matrices de polivalencia, hemos hablado que necesitamos ratios claros, ¿no? Tanto de la definición como luego la ejecución en el día a día. Hemos hablado de patrones de 12 horas. Hemos hablado un poco también del empoderamiento del empleado con su autogestión, que ayuda a liberar tiempo al mando. Hemos hablado un poco de que a lo mejor un mando no más alto dentro del hospital podría ayudar en la planificación de forma efectiva. O sea que, bueno, vemos que tienen bastantes retos este sector. Yo para terminar simplemente un poco, yo creo que hablando cuáles serían los beneficios ahora de todo esto que hemos hablado, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? Reducir tiempo, quitar el burnout, que haya menos absentismo. Queremos que el mando esté centrado en la gestión asistencial, porque además es enfermera, es médico, claro, o sea que no es un ajeno, lo que decías tú antes, no es un ajeno a la profesión y muchas veces y esto es un problema también de selección de mandos, cogemos a la mejor enfermera, al mejor facultativo de jefe de servicio y la hemos liado, ¿no? Ese proceso de selección. Esto me acuerdo en el Gregorio Marañón que estaban preocupados con la selección de los mandos, ¿no? Y darle una carrera profesional al mando, ¿no? Oye, pues es que tú ya no te puedo formar. Y parece que la formación de la gestión sanitaria no existe tanta, ¿no? Como sí de la parte asistencial. No sé si es que no se cuida. A lo mejor me decís, sí hay... Pero... Sí, hay que elegir al mejor gestor, no al mejor enfermero, sino al mejor gestor y además darle cursos de formación específica de gestión de enfermería. Eso generalmente sí que se da, por lo menos en la parte privada sí. Sí, ¿no? Sí, pienso lo mismo. No tienes el
el gestor no tiene que ser el mejor enfermero. Deje a la mejor enfermera como ser el líder del grupo, ser el modelo a seguir de tu equipo, dar una buena calidad de servicio, que el gestor ya verá que te va a compensar, como dice él, y no hay que perder el foco principal de un hospital, que es el paciente y sus familiares. No podemos, mira, yo para quitarme el problema de que necesito un mando intermedio, te cojo a ti, que sé que me vas a decir que sí, pero tú como gestor no eres el mejor para el equipo. Entonces, Carlos, es interesante, no tiene por qué ser el líder el gestor de tiempos. no. Puede ser que el Bueno, líder puede siga en la coincidir, asistencia, en la gestión, o sea, Claro, en la asistencia. puede ser un referente en el equipo de enfermería, que sea referente, pero que no sea el gestor del equipo. Hay que centrarse en el foco del negocio, que es el paciente. Cuanto antes el paciente se cure, se irá antes. Cuanto el paciente esté más contento y entiende que es la sanidad, que antes de que ir a la urgencia tiene que ir a atención primaria en un centro de salud, porque en el centro de salud funcionan de escándalo, pues poco a poco se va a liberar ese estrés que hablaba, del estrés del director, el estrés del mando intermedio, pero el estrés asistencial no lo ponemos nosotros, que es un estrés mínimo, o sea, mínimo, continuo y residual. Bueno, El gestor tiene que ser el que mejor gestione y no tiene por qué ser el mejor enfermero, ¿no? Eso también debe ocurrir en la pirámide del hospital. Sí. El gerente no tiene por qué ser un médico. No, claro. De hecho, en A lo mejor es un esta economista, región tenemos dos un enfermeros consejero de gerentes. sanidad. Sí. Un ¿Se médico. ha oído? Sí, hay en Tomelloso, ¿no? En Tomelloso y en la gerencia de urgencia y emergencia los gerentes son enfermeros. Bueno, pues yo creo que vamos perfecto de tiempo, hemos terminado bien. Yo daría muchas gracias a la mesa, a Carlos y a la prensa. Vamos.